Bueno, buen día a todos. Estamos en un encuentro más de startup. Acá en la comunidad, en este camino de sumar valor, es la segunda vez que nos acompaña Juan Vera. Gracias, Juan, por aceptar por segunda vez la invitación. Y no es porque esté en competencia con Rafa, que ya vienen 3 veces, sino que de mucho gusto, se han quedado muchos con ganas de volver a escucharlo a Juan. Y acá estamos de nuevo reunidos. Quería decirles que seguramente vamos a tener 2 o 3 reuniones más hasta fin de agosto, y la idea es en agosto cortar por un mes para no quedar digamos, en el mismo espacio. Hay mucha gente que sigue coaching global, y para no atosigar con charlas y demás, vamos a hacer un impasse durante el mes de septiembre, que es cuando está coaching global, pero vamos a seguir durante el mes de agosto. Y vamos a hacer un cierre para después continuar, quizás en otro formato, pero para continuar por lo menos una vez al mes haciendo estas charlas, y ya quizás post pandemia, ¿no? Porque nunca está de más sumar valor, aunque estemos en la vida cotidiana y seguidos por el estrés y demás de diario y el ritmo diario. Así que bueno, sin decir más, les presento a Juan, ya lo conocen. Para mí, Juan es un maestro de coach por todas las enseñanzas que nos va dejando a través de las diferentes charlas. Y esto no tiene que ver con un título ni del ICF ni de la COP, sino con el llevar adelante su profesión a su manera. Y aparte, él está muy pendiente de lo que es el diálogo y las situaciones políticas, y creo que en cada charla de él hay nuevas enseñanzas para llevar, además de a la política, a la vida en general. Así que Juan, bienvenido, todo tuyo, y yo cierro el micrófono. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar por el chat y yo se la acerco a Juan. Así que bueno, a disfrutar de este encuentro. Bueno, Daniela, muchas gracias. Solo yo encantado que me volváis a invitar. Soy consciente que en nuestro encuentro, que fue hace como 2 meses, y hablé sobre articular una cultura del encuentro, al final nos faltó un poco de tiempo, ¿no? O sea, estábamos en el diálogo, pero ya se había echado la hora. Sí quiero recordar lo que te comentaba a ti, Daniela, de que cuando me invitaste y te di unas opciones, que yo hoy tenía como 1 hora. Entonces, que a las 11:15 mías empiezo otra reunión. Entonces, bueno, simplemente para saber que, de todas formas, como está Rafa, si todavía están acá y tal, él puede seguir después, si es que yo, llegado a esa hora, todavía hay como una efervescencia de conversar y de saber, ¿no? En ese sentido, tengo la idea como de profundizar el tema del otro día, que es lo que quedamos, y ojalá quedara un poco de tiempo para conversar, ¿no? Para hacer un diálogo un poco más abierto. En esa exposición de hace 2 meses, yo planteaba de la necesidad de una cultura del encuentro, y eso implicaba subyacentemente de que de alguna forma en el mundo que estamos predomina mucho el desencuentro. Y cuando lo miramos a nivel de los países, de ciertas sociedades, nos damos cuenta de que estamos desencontrados. En cada lugar se le llama de una forma, ¿no? Cuando ustedes hablan de la grieta, efectivamente se está hablando de una sociedad que tiene alguna imposibilidad de encontrar ese espacio de lo común. Presentaba en aquel encuentro un escenario en el que la fragilidad que la pandemia ha subrayado, ¿no? Nos muestra esa desarticulación, esa dificultad para estar articulados. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Chile en el gobierno, como consultor y coach, pues no era inocente, sabía lo difícil que es gobernar, pero a mí me sorprendió lo desarticulados que estaban todos los ministerios, porque uno tiene la fantasía de que hay un gobierno
que por lo tanto tiene un proyecto, forma parte de una mirada bastante común, incluso aunque sean de coalición, donde obviamente podemos pensar que hay tendencias algo distintas, pero tienes esa idea de que hay un programa, se votó por un programa, hay un proyecto en marcha, y sin embargo, lo que cuando te metes adentro ves es que los ministerios no están desarticulados. Desde el punto de vista de la gestión, estuvimos trabajando entonces en ese proyecto de las ventanillas únicas, que lo que trataba era que para el ciudadano no tuvieran que vivir los efectos de esa desarticulación, que se lo resolvieran todos dentro. Yo llegaba aquí, que no me mandaran de un ministerio a otro, de un servicio a otro, pero esa desarticulación que vemos desde el punto de vista de la gestión y que yo vi, como les digo, en un momento concreto, cuando estaba trabajando como consultor en ese ámbito, era simplemente la punta de un iceberg mucho más importante. Y es que eso que nos hacía correr de ventanilla en ventanilla tenía detrás una desarticulación más profunda, más conceptual, más de que no era tan evidente que el proyecto fuera entendido de la misma forma, que realmente había varios proyectos dentro del proyecto, varias orientaciones. Entonces, veías lo difícil que es ese proceso. En su libro La quinta disciplina, Peter Senge tiene un dibujo que yo utilizo mucho cuando hago talleres, es que de pronto presenta tres escenarios. Se presenta una especie de espacio donde tú ves flechas para todas partes, que se notan que hay un caos tremendo. Presenta otro donde tú ves que hay una, digamos que una especie como de flecha macro, pero cuando tú miras dentro de la flecha hay 25 direcciones distintas y presentas uno que es una flecha macro y dentro hay con distintas intensidades, pero son flechas que van en la misma dirección. Y él hace la pregunta, ¿cuál de estos escenarios es el peor? Y su respuesta no es la que el dibujo te podía marchar, que es esta que es un caos. Dice, no, es esta que aparentemente pareciera que va en una dirección, pero cuando tú te metes dentro, descubres que eso no es cierto. Es decir, jugamos, dice, porque la otra es tan caótica que en algún momento se produce el quiebre, que la sociedad da el puñetazo en la mesa o la patada en la puerta. Pero generalmente nos acostumbramos a vivir de esta manera en la que tenemos un aparente acuerdo que está, digamos que envolviendo un profundo desacuerdo interior. Eso nos pasa a veces en las democracias y por tanto creo que si lo saco es porque creo que implica esa desarticulación que pone en la sociedad una cierta cultura que después va permeando muchas otras instancias. Wow. Con esto yo quiero plantear, desde luego, que la diferencia de ideas no implica la desarticulación. Como la diferencia de ideas no nos lleva forzosamente a la polarización. Y lo bueno de ser una humanidad en donde podemos tener distintas interpretaciones es que precisamente esa diferencia de ideas nos puede servir para el enriquecimiento en vez de para la confrontación. Hablé entonces, por lo tanto, el mensaje fundamental era, es que yo creo, y esa es una posición que estoy manteniendo en estos últimos años, de que el rol de los coaches va más allá del trabajo individual o colectivo sobre quiebres declarados, coaching personal, coaching de equipo, el personal bien sea de vida o bien sea de directivo, sino que veo la facilitación de esa articulación para quienes tenemos competencia en el manejo. Cómo nosotros podemos dar ese paso en el que pudiéramos trabajar en conversaciones mayores, conversaciones sociales,
en los que los ciudadanos, pues, si es que estamos hablando de la sociedad más amplia, o que los grupos dentro de aspectos no tan amplios, de comunidades determinadas, si hemos generado un conjunto de distinciones y conocimientos, ¿cómo ponerlos a ese servicio? Y para eso hay dos aspectos centrales para que ocurra. Uno es tener cómo somos capaces de generar espacios seguros. El espacio, ustedes saben que una de las cosas cuando ya vamos teniendo experiencia en el coaching es que más allá de la metodología es ese espacio en el que la conversación se hace posible. Hay algo que empieza a ser menos metodológico, que es más intuitivo, que es más artesanal, que es más de oficio, que es el desde dónde hablamos, y que eso produce muchas veces más paz, más bienestar y más capacidad de que la escucha sea posible. Pero también es importante lo que denominaré la convocatoria confiable, cómo nosotros tenemos que ser capaces de... Es muy difícil articular a aquellos que cuando les convocamos pueden pensar que tenemos unos intereses que son los que vamos a vender allí. Cuando el articulador tiene un propósito global, un propósito final, que aspira, por ejemplo, en este caso, es como digo, el propósito es queremos que en vez de bandos haya una construcción más social y más común. Eso ya en sí mismo es un propósito, ¿no? No es, hay gente que lo que Maquiavelo no tenía ese propósito. No, Lo y que la decía al transparencia y príncipe, la confiabilidad del propósito también, ¿no? claro, Entra en lo que le esto. decía al príncipe era divide y vencerás. Por lo tanto, él decía, si quieres mantener un nivel de poder, desarticula. O sea, en ese sentido podríamos decir que estoy planteando una filosofía antimaquiavélica, reconociendo la inteligencia de Maquiavelo como filósofo. Pero Sí. de alguna forma estoy planteando decir cómo la convocatoria confiable implica tal vez empezar por una primera articulación de los convocantes, de cuántas miradas distintas podrían asegurar que ese espacio fuera confiable. Esto se conecta un poco, he querido como ponerle el piso de lo que hablábamos el otro día, quizá con palabras distintas. Y me gustaría en esta charla profundizar sobre este tema desde la perspectiva de que esa articulación sea capaz de encontrar el espacio común. Y eso nos lleva indefectiblemente al diálogo. Por eso le pusimos con Daniela a esta charla, pusimos énfasis en el diálogo. Y eso no, empecemos entonces por hacer otra distinción entre diálogo y debate. Porque hoy las redes, por ejemplo, las redes sociales, incluso la democracia que estamos viviendo, lo que nos garantiza es el debate. Y el debate, que puede ser incluso violento, el debate nos garantiza la libertad para decir lo que queramos decir, para tratar de convencer al otro. Entonces, hay una diferencia entre la esencia del diálogo, cuyo objetivo es comprender, no convencer. O sea, si tenemos que poner dos infinitivos, diríamos, en el debate yo lo que busco es tener que la democracia me garantice que yo puedo decir lo que quiera. Puedo llegar incluso a rozar el insulto del otro, porque son mis ideas y tengo derecho a expresarles. Y por lo tanto confío en mi capacidad dialéctica tal vez para poder convencer al otro. Mientras que el diálogo lo que nos dice es, no, vamos a escucharnos para entender qué es lo que nos está pasando, qué es aquello en lo que estamos de alguna forma enredados. Entonces ahí aparece algo que me parece
importante volver a recuperar. Porque el pasar, o sea, cuando uno habla de la democracia griega y se habla del diálogo, efectivamente en aquel momento las personas que estaban, los ciudadanos, que obviamente no eran todo el mundo, hoy por ejemplo, tenemos una idea completamente sublimada de la democracia griega porque nos olvidamos del contexto, ¿no? Pero si desde el contexto actual miráramos allí, nos daríamos cuenta de que no se respetaban muchos derechos humanos. Para ellos eso era invisible, porque para ellos algunas personas no formaban parte de los ciudadanos, no tenían esa categoría, pertenecían a otra casta. Y entonces aquello les llevaba a no sentir culpa ni nada, porque de alguna forma era lo que pasaba. Pero es lo mismo que, pues no sé, a mí me consideraban un poco como un tipo, como que podía faltarme fuerza y carácter en mi infancia porque no me gustaban los toros. O sea, los toros me refiero a las corridas de toros. Me parecían un poco salvajes. Hoy, en cambio, la mayor parte de la gente le parece que es un poco salvaje. A muchos les parece absolutamente aberrante. Entonces digo, ¿por qué? Porque nuestra forma de mirar los contextos ha ido cambiando, los valores van cambiando y miramos las cosas desde otra forma. En el caso del diálogo, lo importante es, el objetivo principal es descubrir qué nos está pasando. Y por lo tanto, articular tiene como el primero de sus objetivos es comprender cuál es el contexto en el que estamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué esta legítima diferencia que yo puedo tener con ustedes existe? En el caso del debate, el objetivo fundamental es cómo te convenzo de que mi interpretación es la correcta. Y si no, cómo convenzo a la mayoría. Para que a partir de esa mayoría yo tenga la posibilidad de imponer una cierta forma de verlo. Claro, el debate es un increíble avance con respecto a la guerra, ¿no? Con respecto al uso absoluto de la fuerza, donde no existía posibilidad del debate. Pero el diálogo supone un avance con respecto al debate. Y por lo tanto, digo todo esto porque cuando yo planteo el rol, para decir nosotros, cuando yo planteo el rol del articulador es como el articulador, coach o no, pero un facilitador de ese espacio, lo que tiene que tener en su diseño es la intención inicial de producir un encuentro en el que las personas, más que convencerse, tienden a entender aquello que nos está pasando y por tanto entender las razones distintas, los puntos de origen diferentes que pueden llevarnos a que yo piense lo que piense y tú piensas lo que pienses. En la base del diálogo, por tanto, está la comprensión y hablaré de otra palabra, y la reconciliación. Y cuando hablo de reconciliación, hablo de la reconciliación con el otro. Cuando nosotros hablamos del legítimo otro, hay en su esencia una aspiración reconciliatoria. Porque si el otro es legítimo, ¿cómo no voy a estar reconciliado con él? Aun cuando piense de otra forma. Y digo esto porque a veces nosotros los coaches que tenemos una mirada más ontológica, pero incluso los que no lo tienen, pueden estar absolutamente de acuerdo con Maturana. Si están de acuerdo con Maturana y su legítimo otro, lo que estoy diciendo tiene una total consistencia con eso. También tiene que ver con la aspiración de una reconciliación con el pasado y la historia. Como yo, sin estar de acuerdo con el pasado, puedo estar reconciliado con él. En el sentido de entender que forma parte de otro punto de partida,
lo que pasó, pasó desde otro momento y con otras circunstancias. Y desde luego de reconciliarme con la legitimidad de otra forma de mirar, porque parte por ahí, parte por decir, bueno, yo estoy aquí y resulta que a mí de hecho me encanta cuando estoy en una reunión que no piensen todos igual que yo, porque si no lo que podemos hacer, o sea, eso puede ser divertido para un rato, ¿no? Pero en un momento determinado es cómo podemos enriquecernos a partir de esa diferencia, ¿no? Hay algo también importante en todo proceso articulador y es distinguir si el punto de partida de una conversación de esas características es un conflicto de base, o sea, si realmente estamos en el conflicto, si eso supone que hay una deslegitimación previa, y eso, el camino a seguir sería distinto a cuando yo entro, no desde un conflicto declarado al menos, sino que hablo desde las diferencias que nos llevan a tener posturas distintas, pero que sí podrían afectar a la posibilidad de un futuro mejor, de nuevas posibilidades del futuro. De hecho, incluso podrían tener que ver con la salvación de un futuro amenazante, que es lo que en este momento muchas personas ven. Y no solamente amenazante para un tipo de mirada, sino incluso hay, no sé ya si llamarle catastrofismos, pero que de alguna forma plantean que estamos ante una humanidad amenazada a partir del cambio climático, de ciertas conductas que nos han llevado al crecimiento sin límite, al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también aquel que viene de un uso de la tecnología tan acelerado que puede poner en crisis lo humano. Vuelvo un poco para no perderme en lo que estoy diciendo y decir, estoy queriendo plantear, por lo tanto, de que cuando yo articulo, es distinto si articulo a partir de un conflicto vigente que ya está, que está levantado, las voces ya se han levantado y están enfrentadas, o si simplemente lo hago desde personas con las que no converso, porque casi no veo, porque no lo tengo en cuenta. Y lo que tengo es que iniciar un proceso de entendimiento desde el punto de vista de que si el mundo no nos gusta, lo que podemos darnos cuenta es que ese sistema es el resultado de aquellas conversaciones que han existido dentro de ella. Y que por lo tanto, si empezáramos a poner en contacto a aquellos que no conversan, estaríamos desarrollando otra dinámica diferente dentro del sistema. Cuando hablamos de esas amenazas, aparte de la ecológica, climática, etc., hoy vemos un mundo que tiene otras. Por ejemplo, la pandemia nos ha hecho ver nuestra fragilidad, pero además cómo estamos, o sea, podrían haber nuevas guerras que tuvieran que ver no con bombas ni con armas, sino que tuvieran que ver con otras guerras más biológicas, más planteadas de una forma distinta. Pero también hay otra, que es la del hackeo de nuestras mentes. Es decir, estamos expuestos a ser hackeados. Y cuando ves que se pueden crear informaciones que no corresponden a la realidad, pero que cuando nos las pueden enviar envasadas dentro de las mismas características de nuestro mindset. Y por tanto, en un momento determinado es como si habláramos de una cierta intoxicación. Y llegamos a creer que las cosas son como leemos. Infoxicación le dicen, ¿no? Porque es la intoxicación de la información. Claro. A través de la información. La infoxicación. Yo tengo varios buenos amigos catalanes y algunos son descendientes que se llaman Calvet y tal, pero hay algunos amigos catalanes y hacíamos un experimento de poner la misma palabra en Google, que tuviera que ver con nuestra diferencia, que era Cataluña y España, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Y entonces que era interesante porque cuando ellos poníamos esto de relación Cataluña-España, a mí me aparecía pues esta especie de manipulación que ciertos partidos catalanistas han hecho de las historias, incluso dándole un sentido distinto a la guerra que llaman ellos de secesión del siglo XVIII, pero que realmente fue de sucesión. Y de alguna forma, claro, empezamos tal, y yo lo leía y decía, si es que ¿qué razón lleva esto, ¿no? Pero cuando ellos se metían, esa noticia no les aparece. Desaparecía cómo los catalanes habían sido realmente deprivados de sus derechos durante un tiempo, de su lengua, de tal, de cual, y por tanto lo que hacía ese hackeo de alguna forma es que te iba cada vez poniendo más cerca de tu propia forma de entender las cosas y no te ampliaba ninguna opción de abrirte a otras opciones, ¿no? Es decir, contribuye a la polarización. ¿Cómo se relaciona con los sesgos cognitivos, ¿no? Que cuando uno enfoca, o sea, se aprovecha el algoritmo del sesgo cognitivo. Vos enfocás Claro, y siempre estás hablando con la gente que piensa igual y no salís de ese círculo. no sales de ese círculo, te vas reforzando, Claro. te vas polarizando. Ujú. Hay algo, y hay algo que me parece todavía más importante, a mí al menos me produce mayor temor, es cuando Harari, en su libro de las 21 lecciones para el siglo XXI, que recomiendo leer, es uno de los que estamos viendo en los círculos de lectura, eh, Muy él buen libro. plantea que de alguna forma tiene una frase demoledora, creo que es en su lección 2 o algo así, que dice, es mucho más fácil luchar contra la explotación que contra la irrelevancia. Y lo que nos está diciendo es, sin darnos cuenta, en un mundo dirigido por la inteligencia artificial, nosotros que de pronto aceptamos que ya no éramos tan necesarios para los trabajos más mecánicos, más repetitivos, más relacionados con la actividad, las actividades motrices, etc. Ahora que vamos a estar desplazados de los cognitivos, porque efectivamente los algoritmos tienen una posibilidad de acierto y de precisión mucho mayores, y en un momento determinado podemos llegar a ser incluso desplazados de los emocionales, en la medida en que, como todo proceso químico, responde a una cierta predictibilidad. Cuando eso ocurra, en un mundo que no ha tenido la capacidad de desarrollar un tipo de ideas sociales que nos permitan el resguardo, habrá cientos de millones de personas en la irrelevancia. No tendrán que luchar contra un explotador porque nadie les explota, simplemente no les ven, no existen. La irrelevancia, por tanto, se convierte en algo brutal. Y si lo pongo aquí es porque digo, las conversaciones sociales, articular conversaciones sociales para que estos temas de los que no se hablan aparezcan y por tanto las personas puedan empezar a generar mayores capacidades de poder social para optar por el tipo de conducción que quieren para sus sociedades, la forma que quieren, no simplemente desde los programas de un partido político, sino una conversación mucho más bottom-up, que surja desde abajo y que empiece a cubrir ese espacio que la democracia, que para mí fue una forma de gobierno realmente superior a las existentes, yo creo que hoy no está dando la respuesta suficiente a la complejidad de un mundo que ha ido más deprisa. Y eso no quiere decir que haya que irse a lo que Polibio llamaba el ciclo de la anaciclosis, a volver a la tiranía de nuevo, o sea, al gobierno de uno, o del supuesto mejor, que es lo que puede pasar con los populismos, sino que es cómo perfeccionamos ese proceso decisorio de conversaciones que una sociedad puede tener. Y ahí aparecen cosas ya más
concretas para no quedarme solo en esa superficie. Yo estoy ahora en el movimiento este que creo que les comenté que hay en Chile, del 3xI de conversaciones sociales. Estamos en el 3xI se hizo un acuerdo con la Fundación Nansen de Noruega. Es una fundación maravillosa que, para la paz y el diálogo, que interviene en muchos de los conflictos mundiales que hay entre, no sé, en Colombia, en todo el proceso de la paz de Colombia estuvieron inmersos, conversaciones en el Medio Oriente, o sea, en todos aquellos lugares donde ha habido problemas graves, y hay problemas graves, hay fundaciones como esta que están. Y conversábamos, estamos haciendo una serie de conversaciones que se llaman de colaboración radical, es su título. Ayer en la tarde estuve toda la tarde metido en esto, precisamente, y plantea una metodología tremendamente interesante que nosotros podemos recoger a partir de las distinciones que tiene el coaching, ¿no? Y es la importancia de desvanecer el conflicto desde el punto de vista de su origen. Y para eso no tenemos otro remedio sino que escuchar el dolor del otro. Es decir, no se puede decir, bueno, oye, ya pasaron 100 años. Es decir, es necesario escuchar el dolor del otro. No me puedo responsabilizar de su dolor, pero sí de escucharlo. Cuando abrimos el espacio para la escucha del dolor del otro, ahí empieza a producirse una primera aproximación. Gracias, Hugo. Y por lo tanto, podríamos plantearnos entonces, ¿cuál es la historia? Y nos daríamos cuenta de que no es la historia. ¿Cuántas historias hay aquí? ¿Cuántas versiones de esa historia están? Desde el garantizar, como un primer approach, la posibilidad de escuchar las historias que tiene cada uno de la supuesta historia, nos empieza a darnos cuenta de que no es que el otro, a lo que yo veo blanco, lo está llamando negro. Es que nunca vio el blanco. Simplemente es que todo esto, que para mí es la base, resulta de que está enfocado desde otros valores. Por eso digo que les contaba al principio que si nosotros nos fuéramos a ciertos hechos de la antigüedad, hoy nos parecerían absolutamente intomables. Pero nos llegan contados de una manera en la que parecían lógicos, y seguramente si nos fuéramos a esa época es muy probable que encontrásemos algún sentido, porque el nivel de conciencia que existía era otro, el nivel de valores que existían eran otros. Es muy difícil el llegar a conversaciones de articulación cuando no puedo entender el lugar del otro. Hay algo de empatía en este proceso, ¿no? Pero se hace necesario saber cuáles son las historias que hay detrás, aceptando las historias como válidas. Es como cuando alguien te dice, me siento triste, y alguien te dice, pero ¿cómo vas a estar triste si hoy no es un día para estar triste? O sea, hemos aprendido a respetar las emociones del otro. Las emociones son legítimas. Las historias también son legítimas. Juan, Entonces, levantar la empatía también desde nosotros mismos, porque cada articulador en su proceso interno tiene también cosas que aceptarse de un pasado en otro contexto y de perdonarse para avanzar. Digo, todo eso, empieza en la unidad del articulador también. claro, por eso digo que todo eso requiere una preparación previa en nosotros. O sea, yo parto de la idea de que si nosotros nos ponemos al servicio de la transformación, tenemos que transformarnos. Si nosotros nos abrimos a ese tipo de articulación, tenemos que pasar previamente por el proceso de comprensión de todo esto. No es una metodología que yo diga, y ahora señores van a hacer esto, sino qué me pasa a mí con todo esto. Por eso
acepto, aunque tenga el tiempo medido, acepto una invitación como la tuya, Daniela, porque digo, cuanto más personas nos empezamos a aproximar a una mirada como esta, más posibilidades hay de que realmente empecemos a darnos cuenta de, ¿estamos dispuestos a esto? Porque cuando tú llegas a ese grupo humano y empiezas a mostrarles que han vivido experiencias absolutamente distintas y yo comprendo, veo el mundo desde mis experiencias, es una de mis, por lo menos desde los lugares de los que veo. Entonces, bajo el nivel de mi odio, bajo el nivel de mi incomprensión, no es que pueda estar de acuerdo, yo no digo eso, sino que me abro a esa posibilidad. Si después entro en una fase donde la pregunta maestra sea, ok, ¿y cómo hemos llegado aquí? ¿Qué cantidad de hechos a partir de esta lectura tan diferente, qué hechos nos han traído aquí? Hechos, tratando de sacar juicios para darnos cuenta de que, fíjense, como esto, pues tuvo una lógica que puede haber sido terrible y sobre todo viendo los resultados que nos han llevado a esta desarticulación, a estas brechas, a estas grietas, a estas rupturas, a esta separación. Juan, tengo una pregunta para acercarte que puede caber en este momento, digo, para ir con el tema, no irnos de este momento. Dice Luz Adriana Córdoba, dice, ¿cómo sería el momento o dónde podríamos hacer hincapié para dejar el enojo a un lado y no confrontar, sino dialogar, ¿no? Por esto de que me enoja, yo creo que un poco vos hablaste esto de legitimizar al otro, pero me gustaría que por ahí hagas pie en esto, ¿no? Yo creo que parte de ese enojo se va cuando se acepta desde el principio la idea de escuchar el dolor. Piensen simplemente en un conflicto matrimonial, de pareja, ¿no? Hay un momento en que yo recuerdo que cuando yo hice el primer ACP que se hizo en lengua castellana, como siempre digo, nos daban un libro a leer que yo al principio digo, ¡ay, qué lata de libro! Porque era como un medio yankee para mí, era como muy gringo en aquello que se llama Tú no me entiendes. Y ese libro simplemente decía cómo reaccionan los hombres y las mujeres. Entonces yo lo leí con un sesgo ya de que me daba lata tener que leer esto. A mí me interesaba leer cosas más intelectuales, ¿no? Era el tipo que yo era entonces, que yo quería algo mucho más. Pero conforme fui leyendo, dije, pero si este soy yo. O sea, pues dice, oye, pero... Porque decía, miren, una mujer llega y te dice que me encuentro mal, tal, no sé qué, no sé cuántos, y el hombre directamente le dice, pero ¿te tomaste esto? ¿Has tomado aquello? Bueno, entonces vas a ir al médico y la mujer te mira como diciendo, imbécil, quiero que me abraces, quiero que me acojas. Ya sé yo que tengo que tomar esto, ya sé yo que tengo que hacer esto. Y entonces decía, las mujeres viven de una forma diferente esa situación y los hombres empezaban a hablar haciendo estas diferencias y poco a poco, bueno, había miles de anécdotas. Pero para no irme de esa pregunta, digo, cuando la metodología lo que te plantea es, tenemos que permitirnos esa catarsis, no quedarnos en la catarsis, sino que el que de alguna forma yo saque el dolor que tengo, incluso te pueda decir, y por eso odio a tu pueblo, porque ustedes tal. Si yo puedo expresar mi dolor en un espacio seguro, por eso digo ese aspecto, en el que la otra persona que no le gustará lo que está escuchando, pero se da cuenta que eso es lo que le pasa a él, eso es lo que te pasa a ti. Yo te escucho y digo, Daniela, eso es lo que te pasa a ti. Pero me lleno de humanidad y digo, no, tengo una versión totalmente distinta, pero lo que te está pasando a ti, te está pasando a ti. Eso rebaja profundamente la posibilidad
de que el enojo siga planteando. Y muchas veces tenemos que dar un puñetazo a la pared o llorar o gritar para poder recuperar la serenidad, en la cual vuelvo a poder conversar. Y yo sé que en todo esto está metido el perdón, ¿no? Pero lo estoy eludiendo porque ni siquiera digo, a lo mejor todavía no puedo perdonar. Pero sí hay un momento en el que hay que llegar a ese perdón ontológico que tiene que ver con el hecho de que, bueno, no, el pasado fue, no me gusta, creo que me hiciste daño, pero no va a tener consecuencias en el futuro. Porque ese es el momento en el que yo hago la diferencia entre reconciliarme con el hecho de que reconciliarme en el presente, no en el pasado. Hoy, desde este momento, digo, a partir de esto, si llegamos a ciertos acuerdos, si articulamos ciertas cosas, puede no tener consecuencia en el futuro. Y por eso, tras el cómo hemos llegado aquí, ver todo eso, sacar todo ese momento, la pregunta maestra de la articulación es ¿qué vamos a hacer ahora? Y esa pregunta todavía no supone coordinación de acciones. Solo supone si vamos a regresar a lo anterior, si porque realmente no tengo fuerzas para otra cosa, voy a obviar lo que ha pasado, o realmente empiezo una conversación, me doy la posibilidad desde la comprensión que hemos planteado de una comprensión hacia el futuro. Y ahí empieza una segunda parte de la articulación donde lo importante es que aparezcan las personas, donde tenemos que dejar los roles fuera y hablar desde esas personas que han vivido el proceso anterior. La Fundación Nansen trabaja fundamentalmente hasta esta parte, hasta la parte en la cual logra que los que luego tienen que negociar hayan sacado todo el conjunto de polarizaciones que la interpretación que tienen de la historia les ha traído, ¿no? Cuando aparece la persona, se pueden dar cuenta incluso que hay una crisis en el presente que nos puede unir para acercarnos hacia adelante. Bueno, todo esto se puede imaginar que podemos hablar y sobre todo se podría ser interesante hasta hacer la experiencia, ¿no? La experiencia de ponernos ante cualquiera de los conflictos. No sé, yo estoy hablando con ustedes, que supongo que casi todos están en Argentina, digo, tomemos un problema argentino. Hay mucho de Argentina, de México, tenemos de varios lugares, sí, de Ecuador, y hagamos la prueba, ¿no? Perú. Claro. Sí. Juan, me gustaría agregar con respecto a esto del enojo, esto de pensar que siempre atrás de un enojo hay una necesidad insatisfecha, ¿no? Y quizá desarticularlo es simplemente preguntarle al otro qué es lo que está necesitando, qué es lo que necesita. Y muchas veces no llegamos a eso porque escalamos en un enojo que nos lleva justamente al debate y no al diálogo, ¿no? Ir por ese lado. Por eso la metodología lo que te dice, cuando yo hago todo esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces te está diciendo, bueno, y a partir de ahora, ¿qué es lo que tú requerirías de mí? Claro. Porque yo no me puedo hacer cargo. Yo me acuerdo en México, cuando yo estaba haciendo la ACP, el segundo taller fue en Querétaro. Precisamente hoy bromeábamos con Rafa y otro amigo en el chat de oradores salió la palabra Querétaro, y me acordé de eso. Cuando íbamos a Querétaro, hubo un momento que nos juntamos todos en la casa de unos mexicanos y de pronto, de varios tequilas, empezaron a hablar de estos malditos españoles que habían hecho una masacre en no sé dónde y tal y cual. Y yo decía, pero yo no me puedo responsabilizar de eso. ¿Pero qué quieren de mí hoy? ¿Qué manifestación? Porque lo más probable es que yo no soy descendiente de esos españoles, sois vosotros los que sois descendientes de esos españoles. O sea, eso es lo más probable, que ninguno de mis... Pero el otro sí, Juan. ¿Eh? Pero el otro sí. Yo cuando me dicen eso y no es un indígena, digo, yo no lo sé, pero tú seguro. Eso les dije, digo, pero está bien, pero me hago cargo de que formo parte de una historia. Entonces,
Sí, en este que ¿Qué, vamos... Sí, qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que tú crees que sería sí. lo que devolvería la posibilidad de una conversación en dignidad? En este que vamos a hacer que vos traes está el llamado a la acción conjunta, que es muy distinto al qué puedo hacer o al qué voy a hacer, que me sigue dejando solo, ¿no? Claro. Entonces, este llamado a la acción conjunta, creo que es un poco, vos dijiste esto de estar hoy acá, era como llevar esta idea y incorporar al otro en esa acción a futuro, en este que vamos a hacer. Creo que ya desde la pregunta parte el diálogo, ¿no? Yo te quería... Sí, decime. Sí, digo una sola cosa, digo, porque lo que produce ese camino es que aparezca el espacio de lo común. Claro, Y por tanto total. yo desde haber limpiado parte de lo que ha pasado, no porque me descubra que no era cierto, sino porque realmente deja de ser relevante, porque hay algo común que aparece como mucho más interesante, puedo funcionar de otra manera. Bien. Acá Cristina trae, que ya que estamos como en la última parte, te quería traer las cosas que fueron poniendo, ¿no? Y acá Cristina trae, por ejemplo, que las interpretaciones son personales, y ella pone que para reconciliar alguno tiene que abandonar su percepción y aceptar. Y a veces es construir nuevos acuerdos, no necesariamente abandonarla la percepción, la sigue teniendo y acuerda. No sé si vos coincidís conmigo, Juan, o querés agregarle. Sí. Vale. Pues yo coincido que abandonar, o sea, yo no diría que sea siempre posible abandonar. Claro. Lo que sí puedo hacer es el momento en que yo digo, pero comprendo lo que a ti te pasa. O sea, yo digo, si tú viviste esto de esta manera, comprendo lo que te pasa. Ayer hacíamos un trabajo interesante sobre una historia del asesinato de la reina por parte del rey que la amaba, pero que como lo traiciona la reina, manda que lo maten y tal. Bueno, entonces, claro, dices, yo no puedo comprender, o sea, yo sigo pensando que el rey fue un asesino, fue el autor intelectual de los hechos, ¿no? Pero cuando me sitúo en un mundo donde el honor es el valor fundamental de una sociedad, digo, mira, yo no puedo abandonar mi percepción, pero puedo comprender, cuando me doy cuenta de eso, de que vivo en un mundo donde el honor es más importante que el amor, de que ese hecho ocurriera, y lo que sí quiero saber es si tú crees hoy que el honor es más importante que el amor, porque si ahí estamos separados. O sea, yo puedo abandonar algo porque me doy cuenta de que hay un contexto que de alguna forma llevó a una interpretación de los hechos distintas. Y no abandono mi percepción, pero te comprendo. Y desde ese momento puedo trabajar para el futuro. Por eso digo que la idea de el abandonar significaría que yo me quedara convencido claramente de tu argumento. Y lo que digo es, podemos trabajar simplemente desde la comprensión de por qué el otro tiene ese argumento. Acá dice Alicia Lorenzo que valido lo que pasa aun cuando no lo comprenda. En realidad vos le sumaste lo del contexto, ¿no? Aun cuando no sea el contexto desde el que lo estamos tomando. El otro día justamente Silvia Guarnieri nos traía esto del contexto. No era lo mismo pensar en una mujer hace un siglo que una mujer ahora. Vos decís mujer y te representás otra cosa. Ahora te representás a alguien independiente y demás, y el contexto nos va marcando a través de la historia. Lo que vos contabas de las corridas de toros, por ejemplo. Tiene que ver también el contexto con el lugar cultural, pero el entender eso, el contexto desde el que lo está tomando el otro, creo que es la base de esta comprensión de la que vos hablás. Y vos hablabas del convencimiento, ¿no? Que es comprender y no convencer. Y si vamos un poco a la palabra, convencer es vencer la convicción de otro, o sea, ir sobre Claro, lo que otro cognitivamente entiende. Si claro. lo viéramos así, ya pararíamos con el convencer. Claro, está dentro de una lógica del ganar-perder. Exacto. Alguien gana y alguien pierde. Todos los sistemas sociales que se han basado, que han dejado perdedores y heridos, no terminan cerrando la historia.
porque algunas veces los heridos y los perdedores quieren ser los ganadores y los vencedores. Entonces hay algo que nos lleva hoy en día a plantearnos de que si vemos esto y tenemos algunas capacidades para poder mostrarlo como actores neutrales dentro de la neutralidad, entre paréntesis que podemos hablar, creo que ese es un maravilloso desafío para nosotros. Por eso lo planteo y esa es como mi tesis central de tratar de que de alguna forma haya más personas que lo vean de esa forma o que se acerquen a esa forma con la intención de comprenderlo. Ojalá que todos tomemos el camino de la articulación en nuestros contextos, valga la palabra que tenemos dando vueltas, ¿no? Aunque sean pequeños, que siempre hablamos desde acá esto de que si nosotros podemos modificar al menos a 10 personas que tengamos alrededor, o sea, generarles esta intención, estamos haciendo todos un gran trabajo. Imagínense multiplicados por 10 los 56 que hay en este momento, estaríamos en más de medio millar, ¿no? Así que bueno, Juan, yo no te quiero robar mucho tiempo más, pero me gustaría si alguien tiene alguna pregunta de último, así como para ir cerrando, si alguien quiere levantar la mano. O... Quique lo he visto levantar a Quique Pergolani. Quique, abrí el micrófono. Hola, buen día, Juan. Gracias. Hola, otra ¿cómo vez. estás? Gracias, Dani. Una pregunta para Juan. ¿Cuál fue la puerta que te permitió abrirte al qué hacemos ahora? Cuando de alguna forma ha quedado en evidencia que los contextos fueron distintos, que lo que yo miré fue solo una parte de la historia, que es la mía, que es legítima. Cuando hemos sido capaces de que tú, Quique, cuentes cómo viviste ese suceso. Y Rodolfo, a continuación, dice, no, pero es que yo lo viví tal, tal, tal. Y Nora dice, bueno, ustedes lo vieron así, pero lo que pasó en donde yo estaba, entonces tú lo que estás diciendo, ven ustedes que hay múltiples historias. Ven ustedes que lo que te pasa es absolutamente, yo lo puedo entender como ser humano. Lo que pasa es que yo no he vivido eso. Y el otro no ha vivido lo otro. Llega un momento en el que cuando la conversación permite que salga el dolor, que salga la historia, y eso se va mezclando y vamos viendo cómo siempre tenemos partes no vistas. Y hay otras que han sido mucho más dolorosos para unos que para otros por sus planteamientos. Queda un espacio en el que tú dices, y claro, eso pasó así, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Que estamos teniendo la posibilidad de que nosotros que nunca habíamos hablado podamos construir el futuro. ¿Qué acuerdos podríamos tomar? Y por lo tanto, hay algunas, para poder hablar del futuro hay que plantearnos algunos acuerdos que estaríamos dispuestos a honrar para que eso se pueda producir. Gracias, Juan. Te contesto, sí, gracias. Ahí te dijo que sí. ¿Alguna pregunta más? Dani, por aquí, disculpen Sí, que adelante. no recuerdo cómo levantar la mano por aquí. No importa, pero ya te vi. Adelante. Ahorita que usted hablaba, a mí o sea, se me vinieron muchas cosas a mi mente, porque en Coaching Global, por ejemplo, invitaron a la esposa de Pablo Escobar. Sí. Y esto fue súper interesante para mí, para reconocer lo que había en mi corazón, porque cuando yo estuve en presencia, o sea, cuando la escuché hablar, mucha gente estaba admirada de ella, pero yo, o sea, validaba su historia, pero en mi corazón sentía mucho dolor y rechazo total. Y yo decía, pero ¿por qué yo siento dolor? ¿De dónde me surgió si yo no conozco a esta señora? Y entonces caí en cuenta de que mi papá nunca me habló de política ni nada, pero era un hombre que se sentaba todo el tiempo frente al televisor a escuchar la noticia de lo que pasaba
aquí en Colombia, y a mí me tocó esa época terrible, el narcotráfico, las bombas y todo esto, cuando yo estaba pequeña. Y es increíble la cuestión del lenguaje, porque aunque mi papá y yo nunca tuvimos un diálogo de política, mira qué interesante, porque yo como niña veía sus expresiones corporales y gestuales delante del televisor cuando él escuchaba una noticia. Entonces, imagínense que el dolor a mí llegó a través de mi papá. O sea, viendo el dolor que mi papá expresaba a través de cada noticia. ¿Sí entienden? Sí, sí. Entonces, era un dolor en reflejo. Qué increíble. Y yo lo pude descubrir fue el día que la tuve enfrente. Si no se genera esa conversación, como usted decía, que es algo muy interesante lo que surge a través de las conversaciones, yo ni siquiera hubiera podido identificar jamás en mi vida, creo yo, que yo tenía ese dolor en mi corazón. Entonces, para mí, más allá de escuchar su historia, comprenderla o entender por qué ella fue la mujer de Pablo Escobar, esto y lo otro, para mí lo increíble fue poderme ver y poder ir más allá y decir, ¿de dónde nació este dolor? Entonces yo cargaba un dolor que era de mi papá, porque a uno le duelen sus papás, sí, a Claro, uno le claro. duele. Y es muy interesante, eso fue súper interesante. Bueno, Muchas gracias. tú estás confirmando, Adriana, lo que te digo. Cuando tú te das cuenta del hilo de la historia, ves un momento en el que tú eso lo conviertes como en tu propia verdad de los hechos. Y por eso el sacar eso representa la posibilidad de que tengamos las hebras puestas en una reunión. El problema suele ser cuando no está bien articulado, es que entonces yo digo, no, pero chillar y todo esto. Y entonces la emocionalidad del conversar se pone sobre la historia conversada. El crear el espacio donde pueda pasar eso hace que tú, Adriana, de pronto te vuelvas a tu historia, al televisor, a tu padre, al momento, y descubres que desde ahí tú montaste tu propia historia que es real, pero que no deja de ser, como todas las historias, una construcción. Yo lo lamento, que yo me pasaría hablando con ustedes una hora más. Ya lo sé, sí, no te quiero comprometer con tu tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, siempre es un placer escucharte. Y esta última frase, creo que un poco cuando empezaste a hablar del diálogo y del debate, y acá se preguntaban en el chat por el tema del enojo y cómo llegar de un lado al otro, creo que la clave es esta que acabas de dar, ¿no? Que el desacuerdo en realidad se pone en esto, cuando la emocionalidad del conversar se pone por encima de la historia conversada, ¿no? Esto que acabas de decir me parece que es como una síntesis de todo lo que se vino hablando, más allá de esta distinción entre el comprender y no convencer, y un montón de distinciones más que nos dejaste a ¿Puedo través dejar de una propuesta? ¿Puedo lanzar una propuesta? A ver si está Juan de acuerdo, porque A ver. muy rapidita. Yo creo que el escenario más difícil de conseguir esto y en el que deberíamos quizás practicar todo es el mundo de la pareja, ¿no? Porque es un escenario donde siempre declaramos que el amor es el vínculo que nos une, y sin embargo cuando empieza a surgir el ego y el enojo y la ofensa y tal, empezamos a destruir el vínculo, ¿no? Antes de salir a otros espacios donde a lo mejor es más difícil, como en la política y todo eso, si practicáramos, digo, en el mundo de la pareja, que Trabajar el vínculo lamentablemente a propio. casi todos nos cuesta la primera, ¿no? Yo siempre digo que Sí. la primera pareja debería ser de prueba, debería ser alegal, Incluso ¿no? los Para acuerdos decir, con uno mismo, tal cual. claro, pero Eso digo, también. cuando el ego surge la ofensa, me siento ofendido, surge la culpa y surge el enojo, porque el otro no está de acuerdo conmigo o no me da la razón. Ahí Entonces, va. Ahí antes de entrar seguimos. en todo ese mundo de la política, Unos yo minutos creo que más. es un escenario más chiquito en el que podemos practicar todos, y ojalá mejorásemos en el ambiente chiquito primero. No sé. Bien. Juan, yo te voy a liberar, por decirlo de alguna manera. Te agradezco muchísimo toda la conversación y las distinciones que nos dejaste. Yo voy a invitar a todos los que están, como siempre, a despedirte con un abrazo, así que si quieren
ahí, desde ahí donde estén, y con un aplauso, Muy quieren bien. abrir los micrófonos. Así que Gracias. ahí estamos, Un abrazo. y un placer Gracias. tenerte por acá como siempre. Ustedes pueden Gracias, pueden Juan, seguir. muchas gracias. Muchas Yo, gracias. si están animados, pueden seguir. Muchas gracias. Ahí De va. todas formas, Muchas gracias. si se pone a hablar mal, yo le preguntaré después a Rafa. No, que por es lo- supuesto, Rafa te informa si hablamos mal de vos. Te avisamos. Abrazo, Abrazo Juan, grande, abrazo. muchas gracias, Juan. Chao, chao. Lindo día, Juan.